al 10. San Lucas capítulo 15 versos 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si bien pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Venimos hablando de una serie de sermones de arrepentidos o pereceréis, de Cristo da el arrepentimiento verdadero y Cristo es el que viene a buscarlos, y vamos a continuar. Y en este nuevo capítulo nos dice Jesús quiénes se reunieron para escucharlo. ¿Quiénes estaban reuniendo ahí para escuchar a Jesús? Querían oírlo hablar. Los cobradores de impuestos, los pecadores. Y no solo escucharon a Jesús, sino hasta fueron bienvenidos a comer con él. Interesante esta situación. Se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírles. Ahora, en el versículo 2 ya el panorama se pone un poco tenso y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, la traducción correcta es despectiva aquí, este tipo recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora, la palabra pecador, como nosotros la entendemos, puede referirse a personas que son especialmente inmorales e impías. Pero en este caso, la palabra pecador se refiere a los que no observaban la ley ceremonial de los fariseos y lo que los rabinos decían ahí. Entonces su actitud era poco religiosa. A estos ellos llaman pecadores. Personas que no seguían estrictamente el cumplimiento de las variadas exigencias de la ley ceremonial que tenían ellos. Estos eran los pecadores. Y recuerden que los publicanos los judíos consideraban a los publicanos como extorsionistas, estafadores y traidores de la patria. Eran pecadores. A los ojos de los fariseos, a su causa de su actitud poco religiosa, eran personas despreciables. Y estos personajes, cobradores de impuestos, son un ejemplo notable para los pecadores aquí. Mejor dicho, tenían los pecadores y los que moralmente no vivían bien, los que no seguían la norma,
y los publicanos. Pero créanme que estos publicanos, pecadores, cobradores de impuestos, querían escuchar a Jesús. La razón es muy sencilla. Ya habían visto la actitud de los fariseos, el desprecio que sentían de los fariseos por ser tan puros, y Jesús, que se hizo igual a ellos y participaba y estaba con ellos y se reunían para escucharlo. Y el asunto de comer con los cobradores de impuestos y con los pecadores antes ya había generado problema, porque los fariseos criticaban, mira, los discípulos de ellos comiendo con pecadores, pero las cosas fueron subiendo más. Recuerdan que uno de esos publicanos, uno de esos pecadores, Jesús lo había llamado para que fuera uno de sus discípulos, Leví, Mateo, para que fuera uno de sus seguidores. Y los fariseos escalaron más. Ya no estaban criticando y murmurando de sus discípulos, sino que ahora estaban hablando despectivamente de él, criticando. Este tipo come con pecadores, con los transgresores. Los fariseos y maestros de la ley nuevamente murmuraban acerca de la compañía con la que se asociaba Jesús. ¿Saben? Hay un comentario de un rabino sobre Éxodo 18 y dice que ningún hombre se asocie con los impíos, ni siquiera para llevarlos a la ley. ¿Sabe que los judíos, ahorita hay un poquito más de apertura con ellos, pero sabe que los judíos nos consideran a nosotros, o consideraban a los gentiles de ese tiempo, y sobre todo a los cobradores de impuestos, a los publicanos, como impíos, que ni siquiera merecían que les hablasen? Así vamos a mirarlos por encima del hombro. Y se suscita aquí un problema bien fuerte. Jesús está haciendo lo opuesto, lo contrario a este consejo rabínico. Y es aquí donde Jesús ve la actitud de ellos, ve cómo están ellos y les refiere una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Muy particular esta parábola. Y tiene algo bien interesante para nosotros en esta mañana. En respuesta a las críticas, Jesús narra 3 parábolas. Leímos 2, la tercera no la leímos, pero vamos a mencionarla. Y las cuales tienen que ver con el gozo de haber encontrado lo que se le había perdido. Bueno, de hecho en la clase de catecismo hablamos de eso. Somos propiedad de Cristo, tanto en la vida como en la muerte. Nuestro único consuelo es que en la vida o en la muerte somos propiedad de Cristo. Pero aquí, volviendo a nuestro tema, si en respuesta a esas críticas, aquí todas estas 3 parábolas tienen que ver con el gozo de haber encontrado lo que se le había perdido. Primero, un pastor se regocija al encontrar una de las 100 ovejas que se le había perdido. Luego, una mujer se regocija, se alegra por haber encontrado una de las 10 monedas que se le había perdido. Y finalmente, la parábola que sigue es de un padre que tiene 2 hijos, da un banquete gozoso para celebrar el regreso de uno de sus hijos que se había perdido, el hijo pródigo. ¿Sabe algo sobre este capítulo? Se le llama el capítulo de lo perdido y de lo encontrado, y ese es nuestro tema de esta mañana: lo perdido y de lo encontrado. Pero también es llamado dentro de los teólogos luteranos el corazón del
tercer evangelio. En este capítulo está el centro de lo que es el evangelio, de lo que es todo lo que está hablándonos Cristo aquí. ¿Por qué? Este capítulo presenta una unidad que es larga, que va desde el 15 hasta el 19, 27, y presentando una serie de historias acerca de lo perdido. Y aquí escuchamos a Jesús decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos muestra que el perdido encuentra en Jesús un Salvador, un amigo. Y deja en pie que el orgulloso que confía en sus propios méritos encuentra en Jesús un juez. Y esto se sigue dando en la actualidad. ¿Sabe que era muy normal? En el Antiguo Testamento era muy normal el ejemplo del pastor. Los fariseos conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Los escribas, los rabinos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, y ellos conocían que Dios se presenta como el pastor que quiere dirigir y guiar a su pueblo. Tenemos el Salmo 23, tenemos Ezequiel. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O la oveja descarriada no la dejaré perder, en el caso de Ezequiel. Y era muy normal esta situación del pastor. Pero aquí Jesús hace algo diferente. Primero, era muy normal que un pastor tuviera un rebaño de 100 ovejas, lo cual también lo catalogaba como alguien que era moderadamente rico. Tener 100 ovejas, alguien que era moderadamente rico, de clase media, por decirlo así. Pero que este pastor dejara su rebaño en el campo abierto o en el desierto para buscar una de las ovejas que se le había perdido, ya está siendo un poco fuera de lo real. Sí, voy a buscar una y dejo estas aquí a la deriva en campo abierto. Pero también era fuera de lo real, era fuera de esa conducta que tenían allí los fariseos. Eran increíbles. Pero si usted mira después la parábola del padre que tenía 2 hijos, el hijo pródigo, también está fuera de la reacción común, como el padre abrió su corazón y su casa y volvió a recibir al hijo que se había perdido. Ambos hechos nos muestran solo una cosa: la del pastor, y ese hijo pródigo nos muestra el amor que va más allá de lo humano, el amor divino que vino solo a buscar lo perdido. Es lo mismo que expresa el Evangelio de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Son 2 de estas parábolas, y la tercera aún es más particular en este sentido. Y la descripción que da Jesús del pastor gozoso que regresa a casa llevando a la oveja perdida sobre sus hombros, pone el vientre sobre su cuello y sus patas alrededor de sus hombros, es alentadora. Sí, esa oveja va segura, va recostada, ya sabe que no va a pasarle nada. E invita a sus amigos a venir y celebrar con él por haber recuperado la oveja perdida. Y sabe algo bien particular en esta parábola:
No se menciona para nada las otras 99 que se quedaron abandonadas allá en campo abierto. Toda la atención se centra en la oveja perdida que fue recuperada. ¿Por qué? Jesús dice que lo mismo es en el reino de los cielos. Hay más regocijo por el pecador perdido que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y es algo que constantemente estamos viendo en la actualidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Lo que vivimos ahora, que muchas personas, que algunas personas no necesitan arrepentirse. Y suena como una herejía. Sí, los fariseos eran tan justos, tan perfectos, tan observadores de la ley que no necesitaban arrepentirse porque no pecaban. Hay una iglesia aquí muy conocida, sus ministros son muy conocidos a nivel internacional, van llevando un seminario por muchas partes, pero ellos sostienen que usted salvo una vez salvo ya no necesita arrepentirse porque ya lo tiene. Nosotros decimos que día tras día somos pecadores contra Dios y debemos pedirle perdón a Dios porque nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina, nos lleva a pecar contra Dios. Pero sí, es una herejía. Se vio en ese tiempo y se ve ahora. Y Jesús les había dicho a las multitudes, en el capítulo 13:5 arranca diciendo, a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. Arrepentíos o pereceréis. Iréis al infierno. Y necesitamos entender la afirmación de Jesús como una crítica hacia los fariseos que se creían tan justos que no necesitaban arrepentirse. Esas son esas 99 ovejas de las que nos está hablando la parábola. Ustedes ya no necesitan, no me necesitan. Ustedes ya están justos por su propia cuenta. Déjenme buscar lo que está perdido. Y esa crítica va más allá. Jesús les dice, Dios no se regocija en ti ni en tu actitud. Ese cuento de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador no es verdad. Dios no se regocija en ti ni en tu actitud. Dios odia el pecado y está airado contra el pecador. Y si el pecador rechaza a Cristo, Dios descargará su ira sobre él. Dios se regocija en el pecador perdido que se arrepiente. A ellos vino Jesús. En la parábola hay una invitación que les extiende el pastor a sus amigos para que compartan el gozo de haber encontrado lo perdido. Y nos competiría a nosotros hacernos una pregunta. ¿Somos capaces de compartir el gozo de Dios por el pecador arrepentido? A veces, la actitud que tienen algunos miembros es el de sentirse triste cuando viene alguien nuevo a la iglesia, cuando confiesa que es un pecador y cree que Cristo es el único que puede perdonarle. A veces no les da alegría, les da como tristeza y tratan como de hacerlo ir de la iglesia. Lo hemos vivido. Y esto fue algo que el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor no podía hacer. Era algo que ni los fariseos ni los expertos de la ley tampoco pudieron hacer. Alegrarse por un pecador que se arrepiente y que vuelve al redil.
Les daba tristeza, amargura. No lo pudieron hacer. Pero los ángeles de Dios sí participan en su gozosa celebración. Ustedes, con su propia justicia, con sus propios méritos, quedan excluidos del reino de Dios. Pero Él, que confiesa sus pecados, que se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. Lo mismo pasa con la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde una dracma no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y a sus vecinas diciendo: gozaos conmigo, encontré la dracma que había perdido. Y termina esta parábola también: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esta segunda parábola, de lo perdido y de lo encontrado, presenta un contraste con la anterior. ¿Por qué? Aquí, el sujeto no es un pastor moderadamente rico, no. Aquí está hablando de una mujer muy pobre, de una mujer pobre. Hay personas ricas que no se esforzarían por coger una moneda. Se perdió, pero esta mujer la buscaba con diligencia hasta encontrarla. Un dracma. La única vez que se menciona en la Biblia esta moneda griega, que era de plata, equivalente o casi del mismo valor al denario romano, y equivalía al pago de un día de trabajo, un día de trabajo. Esta campesina vivía usos y costumbres del pueblo de Israel. Era una casa con muy poca iluminación, con ventanas muy pequeñas y construían en barro. Ventanas muy pequeñas, una puerta muy pequeña, muy bajita. Y créanme que sería muy difícil encontrar ahí una moneda perdida en un piso de tierra. Así estaba esa mujer. Pero ella usa todo medio posible, toda la diligencia para recuperar lo perdido, pues para ella esa moneda es muy valiosa. Y no nos sorprende que una mujer pobre busque con tanta diligencia una moneda perdida. La necesita. El sustento de sus hijos. Pero lo que sí sorprende es que invite a sus vecinas a unirse y a celebrar con ella, porque lo que encontró es demasiado. Esta es la forma en que Jesús enfatiza el gozo divino por el arrepentimiento de un solo pecador. Y esto lo que nos está recordando es que Cristo vino a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando no teníamos nada más, ninguna esperanza, Cristo vino y pagó la deuda que tú tenías con Dios. Él es nuestra justicia. Y se regocija, se alegra con los ángeles del cielo. El gozo divino por el arrepentimiento de un solo pecador. Y dejó 99 en el desierto que no lo necesitaban. Recordemos siempre esto. En la vida o en la muerte somos propiedad de Cristo. Es nuestro único consuelo. Y aún así,
En nuestra naturaleza pecaminosa le ofendemos, pecamos contra Él y Él está buscándonos, llamándonos al arrepentimiento y consolándonos con el santo evangelio. Y solo a Él acudimos y en Él hallamos el descanso a nuestras almas y la salvación eterna.